Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Salud para Todo, este espacio creado con amor, con cariño para todos ustedes y como siempre pensando en su salud, bienestar y calidad de vida. Yo soy Liz Ardila y es un placer acompañarlos durante esta hora. Hoy con un invitado muy especial les presento al doctor José Rosso. Él es cardiólogo y es presidente del capítulo de hipertensión de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctor José Rosso, bienvenido a Salud para Todo. Hola Liz, muchas gracias. Bueno, nosotros felices de contar con su presencia el día de hoy y sabemos que va a ser muy productivo porque vamos a recibir bastante información, pero también muchos consejos y recomendaciones, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, también invitamos a todos nuestros televidentes para que vayan y nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Por ahí estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y también para que vayan a nuestro canal de YouTube y por allí revivan este programa y muchos programas más. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. ¿Qué tema tan especial es más común, más frecuente esta enfermedad de lo que nosotros nos imaginamos? Y quiero que empecemos el programa de pronto hablando sobre las cifras de las personas que actualmente se han diagnosticado con hipertensión. Bueno, en global, en la mayoría del mundo, el 25% de los adultos, entendiendo por adultos personas mayores de 18 años, son hipertensos en global. Ha cambiado un poco y se ha aumentado el número de diagnósticos porque en los últimos años hemos ido corriendo los valores de diagnóstico, las cifras de presión, para diagnosticar a los pacientes hacia abajo, por muchas razones técnicas, pero cada vez hay un aumento del número de personas afectadas por hipertensión por los cambios en el estilo de vida. Hace parte del cambio a una cultura de ciudad donde la gente hace menos ejercicio que la que vive en el campo, y eso ha ocurrido universalmente. La aparición de ciertos cambios en la alimentación también, y el envejecimiento de la población hace que la hipertensión sea cada vez más común. En Colombia tenemos 5 millones de pacientes y más o menos 400.000 casos nuevos al año, pero hay que notar que el 35% de los hombres y el 20% de las mujeres al momento del diagnóstico, cuando se hacen campañas, no lo sabían. Esto es una enfermedad silente, silenciosa, el paciente no siente nada. Y por eso, si no se le está midiendo la presión a la gente, no se diagnostica. Bueno, hablemos un poquito también para poner en contexto a los televidentes, muchos conocen, otros no, ¿qué es la hipertensión? Lo que pasa es que nosotros utilizamos indistintamente dos palabras, hipertensión arterial o presión arterial elevada. De pronto la gente a veces no cae en cuenta, pero hoy hubo una persona que me lo preguntó en mi consultorio, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre hipertensión o tener la presión elevada? Nosotros hablamos de hipertensión cuando la resistencia en general, la resistencia a la salida de la sangre del corazón está aumentada. Imagínate un circuito, una bomba, está bombeando sangre hacia un tubo y ese tubo ofrece una resistencia para que esa bomba se desocupe, en este caso este órgano se desocupe. Entonces la presión arterial elevada se refiere a un aumento de la resistencia de esto. Eso genera unos cambios en las arterias de los órganos, en arterias pequeñas de los órganos que los terminan dañando. Ok, bueno, ya dijimos, ya mencionamos que es una enfermedad silenciosa, se puede decir así, porque no tiene ninguna manifestación, pero de pronto sí, no hay ningún signo, no hay alguna alarma, algo que nos haga pensar o qué tenemos que hacer para prevenir. Bueno, signos pueden haber, pero cuando hay crisis hipertensiva, cuando la gente tiene la presión muy alta, puede tener dolor de cabeza, algunos tienen rubicundez facial, pero no, o sea, se ponen la cara roja, pero eso no es una cosa frecuente incluso en nuestro medio. Nosotros somos, por ejemplo, mestizos, un ejemplo claro soy yo, entonces ponerme rojo no es una cosa que ocurra con mucha facilidad. Entonces, tristemente los síntomas que aparecen tardíamente. Es por eso que nosotros hablamos del tamizaje, del poder pasar la gente por filtros para poder hacer el diagnóstico. Por eso se debe hacer control de la presión arterial y existen tiempos para hacerlo, de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, los niños, por ejemplo, su control de crecimiento y desarrollo, hay una parte que le hace el médico, otra que hace la enfermera, les toman la presión arterial. Y a los adultos, siempre que van a consulta médica, les toman la presión arterial y se dice que una persona normal, sana, de los 18 años, se le debe tomar la presión por lo menos cada 5 años. Y ese margen o ese tiempo de toma de presión se vuelve más corto a partir de los 35 años de edad, donde ya se debe hacer un control cada año. Ahí
grupos de enfermedades que las personas tienen, no son hipertensos, pero sufren de otras enfermedades donde el control debe ser más estrecho. Diabéticos, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que tratan los reumatólogos, artritis, lupus. Pero generalmente estas enfermedades ya el médico que las está atendiendo está revisando ese aspecto. Entonces, la manera de diagnosticarlos es tomándoles la presión a las personas. ¿Deberíamos aprender a tomarnos la presión en nuestros hogares? Sí. Los médicos siempre le tenemos miedo un poco a que la gente cree que porque hace alguna cosa ya se vuelve médico. Y es muy de nuestra idiosincrasia formular. Yo puedo estar sentado en un sitio y no digo que soy médico y escucho por lo menos 2 conversaciones de alguien recetándole a otro un medicamento. Total. Y los médicos estamos en el sitio y estamos callados porque nadie nos ha preguntado. Pero parte de los objetivos de la Sociedad Colombiana de Cardiología del capítulo de hipertensión es que la gente se tome la atención. Tenemos una limitante de costo y es que los monitores deben ser electrónicos porque entrenar a la gente con el método auscultatorio de ponerse el fonendoscopio, ausculte, tiene una técnica que incluso es otro de los objetivos nuestros, pero con el grupo académico es reforzar cómo se debe tomar adecuadamente. Pero la toma automatizada es ideal. Hay ciertos, no se hace al azar, tiene un protocolo para hacerse y eso está incluso disponible en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología y en la página de un organismo que fue creado por la Sociedad Colombiana de Cardiología, pero que ha ido desarrollándose a la par con la sociedad, que es para pacientes, que se llama la Fundación Nacional del Corazón. Pero si quieren ahorita les cuento algunos tips si hace parte de lo que vamos a desarrollar. Pero sí, lo ideal es que la gente aprenda a tomarse la presión arterial, aprenda a entender que es tener el colesterol alto, la glicemia elevada, el azúcar elevado y consulte al médico para que ya él le dé los lineamientos del tratamiento. Doctor, ¿la hipertensión se hereda? Esa es una pregunta que me han hecho mucho últimamente. Sí y no. La definición de hipertensión heredada genéticamente, nosotros los médicos somos muy estrictos en definiciones. De pronto todos los televidentes cuando han ido al médico a veces dicen una cosa y el doctor los regaña y el doctor dice no, no es así. Es por lo estrictos que somos en los criterios. Sí hay algunas familias que heredan hipertensión por mutaciones genéticas, pero no es lo común. La hipertensión es tan frecuente porque lo que sí heredamos de nuestras familias son las formas de comer, las formas de comportarnos. Sí, si nuestros papás los hábitos se heredan. Algunas tendencias a sufrir enfermedades sí tienen un componente genético, por ejemplo el colesterol alto y el infarto sí tiene una carga genética tremendamente alta, muy muy alta. 1 de cada 250 personas tiene el colesterol alto genéticamente y tiene un riesgo altísimo de tener un infarto. Pero en la hipertensión no hablaríamos de genética. Hay una cosa que es muy importante y es que la hipertensión hace parte del fenómeno de envejecer. Entonces cuando vamos envejeciendo nuestras arterias y nuestros órganos cambian y nos tornamos hipertensos. Para darte un dato curioso, hasta los 70 u 80 decían que la tensión normal de una persona era la edad más 100. Imagínate, alguien de 70 años, la tensión arterial, la presión arterial sería de 170 sobre algo, el número de la sistólica sobre todo. Hasta que gente que afortunadamente hay en el mundo de la ciencia observó que eso no era tan cierto y que eso mataba a la gente. Y de ahí salieron los trabajos de investigación que nos llevaron a dar medicamentos y a cambiar el estilo de vida de la gente para que viva más y con mejor calidad de vida. Bueno, importantísimo. Y en un momentico vamos a hablar como de todas estas recomendaciones que les vamos a dar a los televidentes el día de hoy para que puedan tener una mejor calidad de vida. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa y ya regresamos con más información para todos aquí en Salud para Todos. Regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todo el día de hoy, hablando sobre la hipertensión, cifras bastante elevadas en nuestro país, muchas personas sufriendo de esto, y hoy me encuentro con el doctor José Rosso. Bueno, doctor, me empiezan a llegar preguntas a través de redes sociales de nuestros televidentes y por aquí me preguntan que qué relación tiene la hipertensión con los nervios. Bueno, esa es otra pregunta que es un poco compleja de desglosar. Hay 2 problemas con la hipertensión y los nervios. Me refiero, creo que se refieren a la ansiedad, ¿no? Sí, cuando están nerviosos. Bueno, primero, el primer problema para nosotros es que falsea el diagnóstico. Entonces, cuando se han hecho trabajos de campo muy grandes en varias partes del mundo, incluyendo Colombia, porque esos datos se han repetido en los resultados, 1 de cada 3 personas que llega al consultorio y tienen las cifras tensionales elevadas,
realmente no es hipertenso. Okay. Tiene miedo, está ansioso, los médicos generamos miedo, y tiene una cosa que se llama hipertensión de bata blanca. Hay que utilizar entonces otras estrategias para confirmar si el paciente es hipertenso o no. Una de ellas es el automonitoreo de la presión arterial del paciente, eso le quita el sesgo de la presencia del doctor. Nosotros eso le decimos AMPA. Y también utilizamos unos brazaletes, que es un examen, un monitoreo de presión de 24 horas. Se le pone un brazalete al paciente, él se va y él vuelve y le registra la presión por 24 horas. El otro componente importante es que esos pacientes que se les eleva la presión arterial, a pesar de que usted no haga el diagnóstico de hipertensión, tienen más riesgo de tener eventos malignos a futuro. O sea, son pacientes que están preenfermos, se considerarían algunos, entonces se les tiene que de todas maneras guiar y orientar porque son pacientes que se pueden complicar más adelante. Ya el tercer factor es que la gente ansiosa tiende a cuidarse menos que la gente más tranquila. No hace una dieta saludable porque la gente ansiosa siempre busca recompensa. El ansioso come más carbohidratos, más azúcares, fuma, hace menos deporte, consume más bebidas alcohólicas, etc. Entonces, la ansiedad sí es un factor determinante para cambios que después le llevan a enfermarse. Ok, bueno, doctor, también quiero que hablemos un poco sobre la relación que hay entre la obesidad y la hipertensión. Tremendamente importante. Hay una epidemia de obesidad en el mundo, eso es una cosa que todos saben por las noticias, que gracias a los medios de comunicación todos los días le viven recalcando, programas como el tuyo, le viven diciendo a la gente tienen que cuidarse, tienen que hacer las cosas bien. La hipertensión es tan asociada a obesidad que nosotros tenemos la obligación de hacerles el monitoreo a los pacientes en casa o automatizado cuando tienen índices de masa corporal mayores de 35. Así tú le encuentres la presión normal en el consultorio, no puedes estar seguro con ese paciente. Eso es la parte número uno. Lo segundo es que la obesidad lo que hace es aumentar o crear una tormenta de hormonas que terminan afectando la forma en que el cuerpo regula la presión arterial y se asocian también a cosas como la apnea del sueño, creo que ese tema lo habrán desarrollado acá en el programa varias veces, que consiste en que el paciente deja de respirar cuando está durmiendo y eso dispara las cifras tensionales y da arritmias, y se asocia a diabetes, que también se asocia a hipertensión a su vez. Entonces es una tormenta perfecta. La obesidad es un problema muy complicado de manejar. En niños, uno de los factores en que ha aumentado la aparición de hipertensión en los niños, eso se ha visto mucho en Estados Unidos y México, es la obesidad. Ok, bueno, aquí podríamos hacer un paréntesis y hablar también sobre la prevención de la hipertensión con el cuidado, con los buenos hábitos, no solamente de consumo, sino también en nuestro estilo de vida, doctor. Sí, los cambios en el estilo de vida, así le decimos técnicamente nosotros, son fundamentales en tanto la prevención como el tratamiento mismo. Hay que tener en cuenta que todos los trabajos de intervención, incluso con medicamentos, incluyeron cambios en el estilo de vida. O sea, a la gente se le programaba dieta, se le ponía a hacer ejercicio y se le daba un medicamento y ahí se medía la respuesta. El objetivo de esto ha sido manejado, este objetivo ha sido manejado más en la Sociedad de Cardiología, de la que hago parte yo y por la que estoy acá, por una cosa que se llama, o una entidad que se llama la Fundación Nacional del Corazón. Es una entidad que se creó y también siguiendo el modelo que se creó en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una cosa que se llama el Colegio Americano de Cardiología y el American Heart. Entonces el American Heart es para educación. Nosotros tenemos acá la Fundación Nacional del Corazón, que así la pueden googlear, Fundación Nacional del Corazón, y ahí entran y ustedes encuentran un ambiente donde hay un montón de cursos gratis para la gente. Hay videos, recetas, conferencias de nutricionistas, cómo empezar a hacer el ejercicio, cómo hacer ejercicio, cómo inducir al ejercicio, y también hay material para el personal médico, la gran mayoría gratis, hay otros que son cursos que uno tiene que pagar, y hay un curso de cómo tomarse la presión arterial. Te certifica cómo tomarse la presión. Ellos también han hecho un énfasis muy grande en coger empresas y educar a las empresas para que manejen a sus empleados y los ayuden a estar con mejor salud, y entonces hay un montón de empresas certificadas muy grandes en este momento para el manejo de hipertensión. Entonces, para nosotros la educación ahorita es lo fundamental. Yo estoy aquí sentado porque uno de los objetivos de la Sociedad de Cardiología es
acercarnos a la gente, porque nosotros no la pasamos en nuestro ambiente académico discutiendo casos, haciendo avances y cosas, pero no entramos en contacto directo con la gente. Y definitivamente hay algo muy importante, doctor, y es esa prevención, ¿no? Invitar a cuidarlos, invitar a que es mejor prevenir que después de verdad estar enfermo y estar lamentando las situaciones. Entonces, qué bueno que se aprovechen estos espacios también, donde tenemos muchas personas que nos están viendo, que se sienten identificadas con el tema y que por supuesto sabemos que van a aprovechar, a recibir, a escuchar y a poner en práctica todos estos consejos y recomendaciones que se les están brindando a todos ustedes el día de hoy. Y es que definitivamente, usted lo dijo, doctor, la educación, hay que educar al paciente. Uno lastimosamente solamente busca al doctor cuando le duele algo. Sí, desafortunadamente es así, pero como le digo, se ha hecho un esfuerzo, se está haciendo esfuerzo. Los niños, la educación se comienza en niños. Hay muchos planes, en Estados Unidos hay un esfuerzo muy grande donde el estudio piloto se hizo una parte en Nueva York y otra parte en Colombia sobre cambio de hábitos con la gente que hace Plaza Sésamo, como lo llamamos acá en Latinoamérica, sobre los cambios de hábitos de los niños. Si usted a un niño le enseña qué es comer sano, el niño regaña a los adultos. Claro. Cuando tú le tratas de decir a un niño que coma algo que tú le enseñaste antes que no debía comer, el niño siempre te va a cuestionar el por qué le estás diciendo que hagas algo que no es correcto. Sí. Bueno, y aquí viene un factor importante, y es, por ejemplo, veo muchos niños que van al colegio y que se les está dando en las loncheras a estos niños. Puros azúcares, gaseosas, empaquetados, bueno, una cantidad de cosas que no sirven para nada. Bueno, sí sirven porque le están ocasionando malestar, y no se les está dando lo que realmente deberían llevar, loncheras saludables y nutritivas. Hay que enseñarlos, hay que educarlos a comer bien y alimentarse bien desde que son niños, para que cuando sean adultos pues esto no vaya a ser un problema. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, doctor, otro factor importante del que quiero que hablemos, y es la menopausia y la hipertensión. Ok. Bueno, para ser honestos y modestos, nosotros tenemos en la Sociedad Colombiana de Cardiología un capítulo no de hipertensión, capítulo de cardiología en la mujer. Hay un grupo de cardiólogos y cardiólogas, está liderado por cardiólogas, colegas, todas muy brillantes ellas, que trabajan en el mundo de la mujer. Eso es bueno que lo sepan. Y ahí en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que así la pueden googlear, pueden encontrar mucha información. Pero los cambios que ocurren en la mujer durante la menopausia, incluso esta semana, anoche estaba revisando, salió un artículo sobre eso, son muy impactantes. Siempre tienden a cambiar su perfil lipídico, ellas cambian su colesterol y sus triglicéridos, y las mujeres también tienen el problema de que ganan grasa, tejido graso en la menopausia, y la ausencia de los estrógenos, que son cardioprotectores. Las mujeres durante su ciclo hormonal normal tienen un balance entre estrógenos y otra cosa que se llama progestágenos. Los estrógenos son cardioprotectores, y es lo primero que depletan las mujeres cuando llegan a menopausia, hacen que las cifras tensionales se suban y el perfil lipídico cambie, y su control metabólico, al aumentar el tejido graso sobre la glicemia, también cambie. Es por eso tan importante que las mujeres tengan un control muy adecuado del peso en estas edades de transición. Es más difícil para las mujeres perder peso después de la menopausia comparada con los hombres. Tú ves en el día a día que va un señor delgado con una señora más gruesita, y hombre gordo, hombre que come muy mal. Mujer gordita no necesariamente come tan mal, y requieren unos niveles de ejercicio más altos. Entonces hay una relación directa entre la menopausia, hipertensión, cambio en el perfil lipídico y aumento del riesgo cardiovascular. Desafortunadamente, las hormonas que se les dan a las mujeres para quitar las molestias de la menopausia, las terapias de reemplazo hormonal, sobre todo para aquellas que tienen útero, no disminuyen el riesgo cardiovascular. Es decir, que lo que se ha creado no reemplaza lo natural, y es por eso que hay que hacer un énfasis mayor en esas pacientes con respecto al autocuidado y sus controles médicos estrictos. Ya hay algunas cosas nuevas en esto, pero realmente sigue siendo ese el punto, ayudarlas en ese aspecto. Bueno, vamos teniendo un poco más de claridad en el tema. Me siguen llegando preguntas aquí a través de redes sociales, doctor, y por aquí me dicen que a partir de qué cifra debemos acudir al médico, de qué cifra cuando se está tomando la atención. Bueno, las cifras de presión arterial
Para los adultos, lo normal, dividamos la gente en dos grupos, los mayores de 65 años y los menores de 65 años. Entonces, para alguien menor de 65 años, si en la casa los controles muestran valores por encima de 120/80, o sea, él se está tomando la atención en la casa y le sale por encima de 120/80, vale la pena que vaya al médico. Y eso es más importante cuando está por encima de 130/80. Para los menores de 65, cuando marque por encima de 130/80, y estamos hablando de gente que no se sabe hipertensa. Digamos que para una persona entre 18 y 75 años, un control normal de la presión es que tenga menos de 135/85 en casa. Es decir, yo estoy hipertenso en mi casa cuando tengo más de 135/85. Voy a redondear la idea porque hablé como médico mucho tiempo. Entonces, lo normal es que yo tenga menos de 120/80. Hipertenso, más de 135/85. Entre 120 y 135, algo ya no está bien en mí y vale la pena que mi doctor me revise. Esa sería la forma más sencilla de decirlo. Listo, doctor. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante el día de hoy, pero primero nos vamos a una pausa rápida y volvemos con todos ustedes, mis queridos televidentes, aquí a Salud para Todos. Seguimos aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre la hipertensión y por supuesto me encuentro con el doctor José Rosso. Ya les conté que él es cardiólogo, presidente del capítulo de hipertensión de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bueno, doctor, estábamos dándole estas recomendaciones importantes a los televidentes, respondiéndoles también preguntas que ellos van haciendo y por aquí también recibo nuevamente otra pregunta que me escriben a través del Facebook y me dicen que si para tomarse la presión tienen que hacer un reposo previo. Sí, lo ideal, las condiciones ideales para tomar la presión son que ojalá en las 8 horas anteriores no hayas tomado café, no hayas fumado, tener la vejiga vacía, tampoco tener ganas de ir al baño a ninguna otra cosa más, primero ir al baño antes y descansar 5 minutos, aunque lo ideal serían 20. Eso es una de las limitantes y eso debería hacerse en los consultorios también. Y una de las limitantes que nosotros tenemos para las tomas de presión en consulta, sobre todo en nuestro sistema con tanta gente, que tú llegues media hora, hagas todo eso, te tomen la presión. Y esos son los tiempos, 5 y 20 minutos, idealmente. Bueno, ¿y la forma tiene que ser sentado, puede ser acostado? Nosotros utilizamos la forma acostada en unas ocasiones. Durante muchos años se les enseñó a los médicos tomar la acostada, pero los lineamientos actuales son, así como estoy yo sentado en este momento, en una silla con la espalda reclinada, no tengo que estar haciendo fuerza con los músculos de la espalda, y con las piernas sin cruzar, con los pies apoyados en el piso, y los brazos descansando en una silla de estas de brazo o cerca de una mesa o escritorio donde esté el monitor electrónico y tomarla idealmente sobre el brazo dominante, que ese es un error. Todo el mundo le toma la atención, incluso algunos médicos lo hacen a la izquierda. Se debe tomar, si eres zurdo, a la izquierda, diestro a la derecha. Y los monitores electrónicos te dicen cómo poner el brazalete. Pero siempre hay que ponerlo 2 dedos por encima del pliegue del codo para que no haya presión. Y ahí se hace la medición. Si quiere, se puede hacer. Lo ideal es hacer 2 mediciones en la mañana, 2 en la noche, con espacio de 2 minutos. Siempre en las mismas condiciones. 2 minutos, tomo la presión, anoto el número, otra vez tomo la presión a los 2 minutos y promedio esos valores. Esa es mi presión de la mañana. Hago lo mismo en la noche. Tomo 2 presiones, promedio los valores y esa es mi presión de la noche. Lo ideal es hacerlo una semana. Ahí ya tú tienes una tendencia, porque la tensión no se hace como un diagnóstico con golondrinas, o sea, no es una medición alta, ya soy hipertenso. Idealmente tomo los 6 últimos días, porque el primer día siempre es más técnicamente complicado para el paciente y eso te dice si el paciente está hipertenso o en otros casos si está controlado. Doctor, ¿la hipertensión tiene cura? Nosotros no utilizamos la palabra tanto cura, utilizamos la palabra control. Hay unos pocos casos que sí. Los casos que sí son pacientes que tienen hipertensión que nosotros denominamos secundaria. Hay enfermedades que se manifiestan como hipertensión. Entonces eso generalmente ocurre más en pacientes menores de 30 años. Cuando un paciente menor de 30 años aparece hipertenso, tú tienes que hacer un estudio para descartar esas enfermedades. Si eso se hace tempranamente,
Muchos de esos pacientes, al corregir esa enfermedad, les curas la hipertensión. Okay. Pero para la mayoría de la gente a la que está dirigido este programa no es así, salvo otra excepción, el obeso extremo, el obeso mórbido. Estos individuos, uno lo ve cuando está viendo pacientes de programas de obesidad, de cirugía de obesidad, que bajan 35 o 40 kilos porque estaban pasados ese peso, y de tomar 3, 4 medicamentos, quedan sin tomar medicamentos. Esto ocurre cuando sobre todo el hipertenso tiene menos de 3 años de haber sido diagnosticado. Ya cuando el paciente tiene más de 3 años, la enfermedad se autoperpetúa, daña órganos y esos órganos dañados generan hipertensión y ese daño ya quedó. Entonces es un círculo que no podemos romper completamente. Bueno, doctor, y hablando sobre el tratamiento para controlar la hipertensión, ¿tienen que estar medicados siempre todas estas personas? En la gran mayoría sí, porque las metas de tratamiento para lograr evitar que los órganos se deterioren, y los órganos que se deterioran son en orden cerebro, corazón, riñón. El cerebro se deteriora de una forma que la gente a veces no lo identifica, porque la gente siempre piensa en trombosis y hemorragia. La demencia, la primera causa de demencia es la hipertensión arterial. Si uno no quiere tener demencia cuando anciano, debe tener su presión arterial controlada. Así es como se previene la demencia. Entonces, tener los pacientes en esos rangos de presión que evitan daño requiere generalmente medicamentos. Y qué pena que me explaye un poquito acá. La gente siempre pelea con nosotros por el número de medicamentos que toma. El número de medicamentos que los trabajos de investigación muestran desde hace más de 30 años que requieren promedio para controlar un hipertenso son 3. No 1, no 2, 3. Solamente el 5% de los pacientes se controla con un medicamento. La gran mayoría, más del 85% de los pacientes requieren 3 medicamentos. Muchas veces por la negociación entre el médico y el paciente, que no quiero tomar, que sí quiero tomar, toman menos de lo que requieren y eso tiene malas consecuencias, muy malas consecuencias. Doctor, ¿qué pasa con una hipertensión que no se ha sabido manejar o que no se ha controlado? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya hablamos de una tardía, que es el daño del cerebro con demencia, pero a corto plazo los efectos más frecuentes son insuficiencia cardíaca, daño del corazón, se deteriora el músculo cardíaco, primero se engrosa, pero después el corazón se agranda y pierde efectividad para bombear. En ese orden, daño renal y llegar a diálisis. ¿Sí? El daño cerebral agudo que se produce con las hemorragias y las trombosis, que es lo que la gente llama derrame y trombosis, los eventos cerebrovasculares, que producen gran discapacidad. Y también están daños de órgano que la gente no los relaciona tanto, como la retina. El paciente puede tener retinopatía hipertensiva, hemorragias, pérdida de visión, daños en la aorta, la formación de aneurismas de aorta. Entonces son una cantidad bastante importante ya para salud reproductiva y también bienestar emocional, disfunción eréctil en los hombres. Entonces son muchos los sitios donde podemos tener complicaciones. Casualmente esa era la pregunta que venía, doctor, que me hizo uno de los televidentes a través de Twitter y me pregunta eso, que si es frecuente la disfunción eréctil en el paciente hipertenso. ¿Siempre se da? Se da más temprano en el paciente con disfunción eréctil. Ahorita la sociedad también, ahorita el capítulo donde estoy yo liderando en este momento, una de las cosas que vamos a sacar para el mundo médico es un artículo sobre cómo manejar al paciente hipertenso con disfunción eréctil, porque aquí puede ser primero el huevo o la gallina. Cosa importante, la hipertensión produce disfunción eréctil porque afecta el pene, no tiene huesos, es un tejido que funciona en base a sangre y a cómo los vasos sanguíneos se comportan. Entonces, dentro de la alteración de la funcionalidad de los vasos sanguíneos que producen disfunción eréctil, eso también afecta y produce hipertensión. Pero una cosa muy importante, los hombres menores de 55 años, eso es muy importante, que tienen disfunción eréctil son hombres que tienen una tendencia extremadamente alta a tener infarto. Y precede al infarto en promedio 3 años. Es decir, que un hombre tiene disfunción eréctil antes de los 55 es un hombre que generalmente, si va al urólogo, el urólogo lo manda para el cardiólogo rápido. Váyase para el cardiólogo porque su problema más grave no está solo aquí, usted va rumbo a un infarto. Ya en los mayores de 55 años ese riesgo no está tan estrechamente relacionado, pero es lo mismo, son disfunción de los vasos sanguíneos y ese paciente tiene mal pronóstico cardiovascular. La otra pregunta es si los fármacos de la presión
producen disfunción eréctil. Algunos sí. Nosotros cuando vemos eso, entonces podemos ajustar el tratamiento para que eso no se produzca. Pero no son todos, son unos pocos. ¿Y qué puede hacer pues una persona, un caballero que está siendo hipertenso, que está sufriendo disfunción eréctil? Obviamente sabemos que esto afecta muchísimo en la vida personal, en la vida como pareja. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede nivelar? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es que un factor relevantísimo para esto es el peso. Entonces, los individuos que son hipertensos y obesos, prácticamente todos terminan con disfunción eréctil. O sea, es muy raro ver que funcionen bien después de los 60 años. Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar de peso. Lo segundo, debe hacerse con su médico lo que se llama una aproximación, una evaluación de riesgo cardiovascular. Los cardiólogos lo hacemos todo el tiempo, pero cualquier médico está en capacidad de hacerlo. Que nosotros cuando vemos un paciente lo que hacemos es cualificar cuál es la probabilidad de que ese paciente muera o tenga un evento maligno. Y ese paciente está pitando durísimo con que va a tener un evento maligno. Entonces, si uno evalúa al paciente y el paciente sigue las indicaciones, le va bien y la parte de salud sexual mejora. Ok, bueno, también me preguntan por aquí, doctor, que los medicamentos que se utilizan para la hipertensión dañan o pueden ocasionar algún daño en los riñones. No. Ok. No es así como es el enfoque. Lo que pasa es que en los seres humanos siempre buscamos la culpa lo más lejana posible a nosotros mismos. Entonces es más fácil yo estar en diálisis y decir que fue por un medicamento y no que fue porque yo no hice lo que tenía que hacer. Los medicamentos para la presión pueden dar ese tipo de efectos en un grupo muy reducido de pacientes. Muy reducido de pacientes. Estamos hablando de 1 en 1 millón y menos. Lo que ocurre es que cuando yo soy hipertenso y mis órganos se deterioran, ya no tolero los medicamentos que normalmente toleraba. Entonces es como, yo siempre digo a mis pacientes un ejemplo, es como decir que las caricias son malas. Las caricias no son malas, pero si tienes la piel quemada pueden ser muy peligrosas, te infectas. Entonces cuando ya el daño de órgano está, un paciente tiene daño renal y yo le estoy tratando con medicamentos de la presión, puedo agudizar la falla renal, pero es porque es un paciente ya muy deteriorado desafortunadamente. Ok. Eso es lo que ocurre. Doctor, yo también quiero saber, pues sabemos que una persona con hipertensión es una persona que se tiene que cuidar, como cuando uno tiene cualquier otra enfermedad, tiene que hacer cambios en su estilo de vida, pero yo quiero saber, ¿pueden de pronto, en el caso sabemos que y no estamos recomendando que se debe tomar licor, ¿no? Pero ¿pueden tomarse un traguito de vez en cuando o no es recomendable que tomen nada de licor? Un vinito, por ejemplo. Sí se lo pueden tomar. Lo que pasa es que la recomendación es estrictamente dada en los documentos de guías de manejo de riesgo cardiovascular y alcohol. Dicen que uno no debe sobrepasar los 10 y los 20 gramos de alcohol. Algunos utilizan mediciones en onzas, onzas de alcohol. Dependiendo si eres hombre o mujer, no es la misma dosis para un hombre o una mujer. La dosis tolerada para un hombre es mayor. El problema con el alcohol en nuestro medio es que la gente cuando va a tomar trago no se toma los medicamentos de la presión y es todo lo contrario. Porque uno de los factores que más incide en que la presión no se controle y que causa una cosa que nosotros llamamos hipertensión resistente, en este caso una una falsa hipertensión resistente, un paciente que no se controla, es tomar alcohol. Entonces, tomar alcohol genera subida de la presión arterial y es cardiotóxico, neurotóxico, hepatotóxico y nefrotóxico. Entonces hay que tomarse los medicamentos y pueden tomar, pero pues obviamente es correcto, lo que se debe, sin exceso. Sin exceso, nunca suspender la medicación. Las medicaciones cardiovasculares no se suspenden para ingerir alcohol, no se recomienda. Bueno, nuevamente nos vamos a una pausa rápida y ya regresamos con todos ustedes con esta información importantísima aquí en Salud para Todos. Ya volvemos. Sí, señores, aquí continuamos con todos ustedes brindándoles información en Salud para Todo. El doctor José Rosso es quien me acompaña el día de hoy. Y bueno, doctor, sigamos respondiendo preguntas que hoy hemos tenido este público bastante activo, con muchas preguntas, con muchas dudas, inquietudes. Y por aquí me están preguntando que si existen algunos alimentos que al consumirlos puedan elevar esta presión.
Bueno, digamos que en general lo que nosotros recomendamos, los cardiólogos no somos nutricionistas, los pacientes siempre quieren de nosotros todo en uno. El paquete completo. El paquete completo no es tan fácil, pero lo de siempre, o sea, ya incluso yo les contesto eso a los pacientes. Lo fundamental, los alimentos que más suben la presión son unos que están comenzando a incursionar en nuestro medio, que son los alimentos ya preparados previamente. Ya uno hay ciertas cadenas de venta de alimentos donde tú consigues sopa prehecha, que tú la metes al microondas y esas tienen un alto contenido de sal. Incluso una sola sopa de esas tienes la cantidad de sal que tú requerirías en 2 días. Que la recomendación en muchas partes es el de no sobrepasar 3,5 gramos de sal. Hay una discusión académica interna en el mundo médico sobre si debemos restringirle la sal a todo el mundo. La respuesta todavía para la mayoría es que sí, aunque no todo el mundo se le sube tanto la presión por la sal. Pero ¿quiénes son más sensibles a la sal? Las mujeres y las personas de raza negra. Entonces las mujeres y las personas de raza negra cuando comen salado se les eleva más la presión arterial y los obesos también lo son. Entonces tienen que tener mucho cuidado con la ingesta de sal. Y lo otro tiene que ver con la ingesta, ya que todos sabemos, de comidas con ácidos grasos, con grasas saturadas, que son lo que nosotros llamamos en nuestro país los fritos, y el consumo excesivo de carbohidratos, porque la gente siempre se enfoca al dulce, al azúcar, a los postres, pero realmente son los carbohidratos en general comiéndolos de manera desmedida. Hay muchos enfoques sobre la dieta, pero no tenemos un punto exacto de cuál dieta recomendar como la más universal, aunque la Sociedad Colombiana de Cardiología con la Fundación Nacional del Corazón hizo una adaptación de la dieta que utilizan en Estados Unidos, que en inglés la sigla es DASH, y está en la página nuestra. Pues si alguien quiere meterse a curiosear ahí en la página de la Fundación Nacional del Corazón, en la Sociedad de Cardiología, lo botan hacia la dieta DASH. Pero digamos que lo más importante es comer balanceado y restringir el consumo de sal y grasas saturadas. Ok, bueno, esto es importante, la sal, y es que de verdad es que existen muchas personas a las que les sirven la comida y otro poquito de sal porque no les sabe a nada. De pronto en época de COVID, de pandemia, no sé, se incrementaron las cifras porque pues también muchas personas tuvieron la pérdida del sabor, no les sabía a nada, entonces trataban de ayudarse de alguna manera. Sí, hay muchos factores que inciden, es cultural. Hay que recordar por qué nosotros necesitamos sal para la alimentación, pero hay que recordar cómo llegó la sal a nuestros platos. La sal llegó a nuestros platos, hay que ir a Zipaquirá y lo vemos por qué fue. Era para evitar que la comida se pudriera, que se dañara. Pero hoy en día tenemos nevera. Entonces ese fenómeno de comer tan salado se nos quedó arraigado de la época previa a la industrialización. Entonces la sal es fundamental y muchos gobiernos la utilizan para dar flúor u otras cosas más, y yodo, nosotros lo utilizamos para darle yodo a nuestra gente, y flúor en otros países, yodo y flúor es muy importante para evitar problemas tiroideos y también de salud oral y otras cosas y ósea, pero tenemos que utilizarla con medida. Entonces si usted ya prepara los alimentos, no adicione el salero en la mesa a sus hábitos de vida. Si usted retira el salero de la mesa, puede mejorarlo. También puede aderezar sus alimentos con todas las especies que hoy en día en Colombia, las especias. Nosotros antes no teníamos acceso tan fácil a 40.000 clases de pimienta, 40.000 clases de comino, etcétera, y mezclas que podemos hacer que hacen que la comida sea muy deliciosa sin comer con sal. Bueno, doctor, vamos a aprovechar para que usted le envíe un mensaje importante a todos los colombianos, a todas las personas que nos están viendo, y de pronto nos dé unas recomendaciones especiales de manera preventiva. Bueno, primero vamos a arrancar con las cosas que nos ayudan en el día a día y que actualmente se considera que tienen evidencia científica. Muy importante para todos nosotros el ejercicio cardiovascular. El sedentarismo sube la presión arterial, es un factor de riesgo, y el ejercicio baja la presión arterial y la baja mucho más efectivamente mientras más viejos somos. Para darle un ejemplo, a la edad que tengo yo, a los 50 años, la presión arterial baja entre 4 y 7 milímetros de mercurio haciendo ejercicio 30 minutos 5 veces a la semana, ejercicio aeróbico, lo que llamamos cardio en los gimnasios, mientras que a un individuo de 75 años se le puede bajar 17 milímetros de mercurio la presión arterial haciendo la misma cantidad de ejercicio. También las personas mayores de 75 años, por ejemplo, hacer 15 minutos de ejercicio comparado con nada,
los mayores de 75 años que no hacen nada tienen 7 veces más riesgo de morir que los que hacen 15 minuticos. No estamos hablando de 3 horas, 15 minuticos. La intensidad del ejercicio también es importante. Hay gente que puede hacer 15 minutos de ejercicio intenso y no tiene tiempo para hacer 30. Eso disminuye el riesgo cardiovascular. Si hace 15 minutos 5 veces a la semana, equivale a hacer 30 5 veces a la semana. Eso es muy importante. Consultar al médico de manera preventiva, tomarse la presión arterial. No importa que usted no tenga un sistema de salud privilegiado como medicina prepagada, si usted tiene EPS, si usted va al médico para que lo chequeen, por lo menos le toman la presión, lo pesan, lo miden. Es importante tener en cuenta el perímetro abdominal. Nosotros los latinos, si tenemos los hombres un perímetro abdominal mayor de 90 centímetros, ya estamos obesos centrales, no somos anglosajones. Entonces es muy importante no solamente la relación peso-talla, sino la obesidad central, porque hay muchos individuos que no pesan tanto, pero que tienen barriga. Tienen abdomen grande, también tienen un riesgo cardiovascular importante, y siempre consultar tempranamente. Bueno, doctor, sé que hay muchas personas que nos están viendo en ese momento que se sienten identificados, pero que quieren tener un poco más de información sobre la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Bueno, la Sociedad Colombiana de Cardiología es un ente ya muy antiguo en nuestro país, tiene más de 50 años, estábamos de cumpleaños recientemente. Y es una sociedad que no solamente incluye cardiólogos, también tenemos un apéndice, que ahora ya no es apéndice, sino un órgano importantísimo que tiene que ver con el grupo de enfermería. También están involucrados con nosotros los deportólogos y está involucrado el grupo de cirujanos cardiovasculares. Nuestro objetivo siempre inicialmente fue el crecimiento académico y que desde el punto de vista científico el profesional que está dedicado a la cardiología tenga un alto nivel, para poderle así brindar a la población una atención adecuada. Y tenemos múltiples centros de alto nivel en Colombia de cardiología, tanto en Bogotá como en otras ciudades, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, tienen centros de cardiología de excelencia. El problema es que nosotros ahí vemos a los pacientes que ya se enfermaron y se complicaron. Por eso también la sociedad creó la Fundación Nacional del Corazón, que está directamente relacionada y tienen junta directiva donde está involucrada la sociedad, donde nuestro presidente Jaime Rodríguez está ahorita, es uno de los vicepresidentes de la Fundación Nacional del Corazón, pero trabajan mancomunadamente para la educación del paciente. Nuestras páginas las pueden googlear así. Y también hay redes sociales, aunque si te soy honesto, te lo decía en un corte, los cardiólogos no utilizamos, yo no utilizo tanto las redes por la cuestión de tiempo, por el trabajo tan dispendioso que tenemos, pero pueden buscarlo como Fundación Nacional del Corazón y ahí se les despliega y están todos los cursos y están todo cómo navegar. Y la Sociedad Colombiana de Cardiología. En la Fundación Nacional hay cursos dedicados a los pacientes para que aprendan. Hay videos, también están en YouTube, hay canal de YouTube de la Fundación Nacional del Corazón para los que quieran acceder a los videos desde cómo empezar y aprender a hacer ejercicio y cómo adquirir el hábito de hacer ejercicio, porque es tan difícil hacer ejercicio como dejar las drogas. Hay trabajos de investigación que hacen una comparación entre las fases para que alguien deje la cocaína y para que alguien llegue a hacer ejercicio y las comparan y son inversas, pero son muy similares. Hasta 4 intentos y 5 intentos para que alguien de verdad todos los días haga ejercicio. Entonces, tenemos toda esa material educativo disponible y libre para la gente. Nada más que entren y lo pueden ver y es de acceso libre y lo pueden usar en sus casas, lo pueden usar en sus comunidades para educarse, que eso no, el objetivo era que la gente las usara. Bueno, doctor, pues ahí en pantalla van saliendo esas redes sociales, página web, para que todos nuestros televidentes vayan, vean, conozcan un poco más. Y yo de verdad de corazón, doctor, muchísimas gracias, le agradezco por aceptar la invitación, por estar aquí y por supuesto por brindarnos esta información tan valiosa. Gracias a ustedes por recibirnos, por apoyarnos. La idea es que nosotros estamos en una estrategia de no solo visibilizarnos, sino de verdad que la gente sepa que estamos acá y que queremos ayudarlos. Una anotación, por ejemplo, la sociedad nunca hizo pública, ayer salieron las noticias de cómo había disminuido el tabaquismo en Colombia y los que nos antecedieron a nosotros, cardiólogos como Claudia Anchique y su grupo hace muchos años, ellos fueron artífices de la ley antitabaco en Colombia, junto con los neumólogos, los internistas, la Sociedad Colombiana de Cardiología y con el apoyo de algunos políticos que son médicos, que ahorita por cuestiones no los menciono, por cuestiones de que estamos en campaña y no poner a nadie de un lado para otro,
nos apoyaron y salió la ley antitabaco. Y ahora Colombia está cayendo sustancialmente en el consumo de tabaco en todas las edades. Es un gran logro, o sea que cuando todos trabajamos articuladamente, nos va súper bien. Exactamente, se ven mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Familia, a ustedes un abrazo enorme, gracias por cumplir la cita y recuerden que nos vemos en una próxima oportunidad con más temas interesantes aquí en Salud para Todos. Hasta pronto. Gracias.